saludo amigos y buenas noches, bienvenidos a Crónica de la Iglesia, el espacio semanal que les ofrece el canal diocesano con el que tratamos de acercarles la actualidad más reciente de nuestra iglesia local en los últimos 7 días. Les hacemos entrega del último programa de esta temporada. Durante las últimas 40 semanas les hemos querido ofrecer los temas y las personas que mejor pueden retratar a nuestra iglesia local. Una vez instalados en el mes de julio, nos tomamos un doloroso receso hasta el inicio del nuevo curso pastoral, allá como a mediados de septiembre. Esperamos, como siempre, que esta hora escasa de contenidos sea de su agrado. El pasado domingo el señor arzobispo ordenaba en la Catedral Primada a 7 presbíteros y 10 diáconos, un lujo que al día de hoy muy pocas diócesis de Europa se pueden permitir. Junto a don Braulio concelebraban el auxiliar, el emérito de Segovia y un más que nutrido grupo de sacerdotes. El primado presentó en su homilía al sacerdote como el que tiene que conocer a Cristo desde dentro, porque se ha encontrado con él y ha aprendido a amarlo. Por eso invitó a sembrar y a dejar en manos del Señor el resultado. El sacerdote tiene que ser una persona que conozca a Jesús desde dentro, que se haya encontrado con él y que haya aprendido a amarlo. Esta es la definición que el señor arzobispo de Toledo realizó sobre los sacerdotes. Atentamente le escuchaban los 7 presbíteros que recibieron las sagradas órdenes en la Catedral Primada. Junto a ellos sus familias, sus compañeros de seminario, los sacerdotes y formadores que les han acompañado en este camino de formación. Don Braulio advirtió a los ordenados que comienza ahora su vida dedicada a Jesús y a los hombres, para lo que es necesaria una fuerte consistencia espiritual. Sin ella no puede perseverar a la larga en su ministerio. Que hay que aprender ya, desde ya mismo que decís, que no construimos para nosotros una vida interesante o grata al ser ordenados. Que no creáis para vosotros una comunidad de devotos o seguidores de vuestras personas, sino que trabajáis en favor de la vida en Cristo para los demás. Y que esto es lo que verdaderamente importa. El que ama desea conocer, insistió el señor arzobispo, de ahí que es imprescindible también conocer y amar a la Iglesia en su realidad más profunda. Por ello, el primado invitó a los ordenados a sembrar y a dejar en manos del Señor el resultado, puesto que trabajáis en favor de la vida de Cristo para los demás. Tal vez, cuando hoy se angustia tanto el sacerdote, cuando se siente cansado y a veces frustrado, eso se debe mucho a la crispada búsqueda de resultados. Y la fe se convierte en un pesado fardo que apenas se puede llevar a rastras, cuando debería ser como unas alas que nos llevan adelante. Además de estos 7 nuevos presbíteros, el señor arzobispo ordenó a una decena de diáconos. Junto a don Braulio Rodríguez Plaza concelebraron en la Eucaristía el señor obispo auxiliar, don Ángel Fernández Collado, el señor obispo emérito de Segovia, don Ángel Rubio, y un nutrido grupo de sacerdotes. Conviene que empecemos a familiarizarnos con la figura de los diáconos permanentes, varones casados o no, que se dedican a ayudar a la Iglesia a través de la liturgia, la pastoral o de obras caritativas, y que se sienten fortalecidos recibiendo el orden del diaconado, y de este modo se unen más estrechamente al altar para cumplir con mayor eficacia su ministerio por medio de la gracia sacramental. Don Braulio firmó la semana pasada el decreto de reinstauración del diaconado permanente en nuestra archidiócesis. La grandeza del ministerio diaconal consiste en la misión de hacer presente al diácono Jesucristo en el tiempo de la Iglesia. Es el mensaje del señor arzobispo de Toledo a los nuevos diáconos ordenados este domingo en la Catedral Primada, donde aprovechó para anunciar la implantación en la diócesis de Toledo del diaconado permanente. La grandeza del ministerio diaconal, que enseguida recibiréis, consiste en la misión de hacer presente al diácono Jesucristo en el tiempo de la Iglesia. Y hacer presente al diácono Jesucristo quiere decir representar y hacer real en la Iglesia el mandato de su amor. Y por eso este ministerio es importante. Y por eso, si Dios quiere, comenzaremos a tener este ministerio no como grado que pasa al sacerdocio, sino como ministerio
permanente. Los candidatos al diaconado permanente pueden ser hombres casados mayores de 35 años y con 5 años al menos de matrimonio estable, que hayan dado testimonio cristiano en la educación de los hijos y en la vida familiar. También está abierto a miembros de institutos religiosos o seculares mayores de 25 años viviendo en celibato. El Concilio Vaticano II acogió los deseos de que allí donde lo pidiera el bien de los fieles fuera restaurado el diaconado permanente como un orden intermediario entre los obispos y presbíteros y el pueblo de Dios. Bajo el título El reto educativo y algunas propuestas desde la doctrina social de la Iglesia, el pasado fin de semana tuvo lugar en la Casa de Ejercicios del Buen Pastor el cuarto curso de verano organizado por Polis, este grupo de trabajo gestado dentro de la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar. Fueron más de 60 personas provenientes de diversos puntos de la geografía nacional los que pudieron disfrutar un año más del clima de convivencia y el rigor en el tratamiento de los temas que conformaban el programa. Más de 60 personas participaron el pasado fin de semana en Toledo en el encuentro organizado por el Grupo Polis para la reflexión sobre el reto educativo y las propuestas que se ofrecen desde la doctrina social de la Iglesia. En la inauguración de las jornadas, que presidió el señor arzobispo, acompañado por el delegado de Apostolado Seglar y por el coordinador del Grupo Polis, se señaló el valor de este encuentro formativo en torno al reto que supone la educación en nuestros días. La educación en general, su contexto cultural, la concepción de persona que está en juego, la misión de la Iglesia, posibles propuestas de mejora y una especial referencia a la amenaza que ya supone la introducción de la insidiosa ideología de género en el currículo escolar, y especialmente en nuestra región. La conferencia inaugural corrió a cargo de Juan Orellana. El profesor de televisión y experto en cine presentó el momento cultural presente, como la transición de la cultura analógica a la digital, lo que obliga a educadores y educados a un diálogo desde dos mundos diferentes. Es indiscutible ya a estas alturas decir que estamos en el final de una civilización. Hace unos años se hablaba de síntomas, de parece que es una época que se acaba, el cambio epocal, que yo creo que el Papa decía esta expresión, bueno, es evidentísimo que estamos ante una civilización que muere y que va a nacer otra, que no sabemos muy bien cómo va a ser, y estamos en el típico momento de crisis, de cambio de civilización, con todos los aspectos negativos, pero también interesantes y potencialmente esperanzadores de los que también quiero hablar, ¿no? Los ponentes elegidos para la mañana del sábado fueron el profesor de Antropología de la Universidad Católica de Valencia, Enrique Berruguete, que profundizó en la visión antropológica del reto educativo, y el obispo auxiliar de Getafe, José Rico Pavés, que centró su intervención en la misión de la Iglesia y en el nacimiento de la cultura cristiana. ¿Qué es lo que propongo desarrollar en estas reflexiones? Pues primero, volver siempre a los orígenes. En los orígenes descubrimos nuestra propia identidad, en los orígenes reconocemos aquello que no puede faltar si de verdad hemos de mantenernos en la fidelidad a cuanto Cristo nos ha confiado. Por eso es siempre sugerente, y más en el momento presente, volvernos a preguntar cómo ha sido el primer encuentro del Evangelio con la cultura que los primeros apóstoles y evangelizadores se encontraron. Las jornadas finalizaron con una mesa redonda y las palabras de agradecimiento institucional a cargo del señor obispo auxiliar. Cerramos esta temporada de Crónica de la Iglesia con este último programa en el que tenemos el privilegio de poder contar con la figura del delegado diocesano del clero, don Álvaro García Paniagua. Don Álvaro, buenas noches. Buenas noches. Recientemente nombrado vicario episcopal. Así es, el jueves pasado. El jueves pasado, a tiro de una semana. ¿Qué hacemos? ¿Le felicitamos, le encomendamos, don Álvaro? Pues hombre, sobre todo que me encomienden mucho, porque la tarea que hay que hacer es bonita, pero al mismo tiempo pues tiene su dificultad, y toda la oración que se haga para que se pueda hacer de la mejor manera posible, pues viene muy bien. ¿En qué cambia el que hasta hace una semana fuese delegado y a partir de ahora
tenga esta especie como de nueva responsabilidad de vicario episcopal, de ayudar más directamente al obispo? ¿En qué cambia? Bueno, cambia, diríamos, a dos niveles. Un primer nivel sería propiamente el jurídico, ¿no? Porque al ser vicario episcopal para el clero, pues diríamos como que la potestad pues ya es de manera ordinaria, aunque sea vicaria, mientras que cuando eres delegado no es así. Pero aparte de eso, luego también en el orden práctico, pues supone, por ejemplo, pues el tener que estar en las reuniones del Consejo Episcopal, supone, por ejemplo, también, así me lo ha indicado don Braulio, pues la facultad para poder confirmar y, en fin, tener que estar en otras reuniones de índole, sobre todo sacerdotal, que pueda ayudar a los sacerdotes. No cambian, por tanto, las tareas de la delegación, pero muchas responsabilidades suyas a título personal. Eso es. Sí, las tareas fundamentalmente es lo mismo que estoy haciendo, más las reuniones del Consejo, del equipo de gobierno. Todos recordamos que hubo un tiempo en el que el delegado del clero fue vicario episcopal, luego dejó de serlo y ahora se retoma esa figura. ¿Esto a qué se debe? ¿A la persona que está al frente, que usted, don Álvaro, merece más confianza? ¿Por qué ha sido ahora retomar la figura del vicariato? Bueno, no es tanto así. No digo que no tenga confianza don Braulio, ¿no? Pero yo pienso que es porque don Braulio considera que la persona encargada de los sacerdotes pues debe de ser vicario, Entonces creo que es algo que él desde hace tiempo lo venía pensando y bueno, pues este año ha visto oportuno hacerlo. Y entonces habló conmigo y me lo comunicó, ¿no? Me dijo precisamente esto: yo creo que el delegado del clero debería de ser vicario y me parece que bueno, así va a ser a partir de ahora. Muy bien. Vamos, si le parece, a repasar algunas de las cosas que desde la Vicaría del Clero nos proponen para estos meses de verano. Tal vez son temas muy estrictamente presbiterales, que tienen que ver con el presbiterio, con los sacerdotes, pero no dudo que para el resto de la comunidad diocesana tenga interés ver que se hacen cosas y que se ofrecen muchas posibilidades para que el clero vaya renovándose. En primer lugar, nos convoca la delegación, don Álvaro, a una convivencia de renovación sacerdotal. ¿Qué es esto de renovación sacerdotal? Bueno, esto es una idea que surge porque cuando yo llegué a lo que era antes la delegación para el clero, pues vi que enseguida nos dimos cuenta, ¿no?, de que la formación que se daba a los sacerdotes pues era una formación pues buena, que se intentaba cuidar por edades. Se tenía el convictorio para los 2 primeros años, los quinquenales para los siguientes años, y luego también una formación por arciprestados. Pero también pensamos que se podía ofrecer de manera voluntaria convivencias de renovación sacerdotal para otras edades. Por ejemplo, el año pasado, que fue cuando comenzamos esta iniciativa, se lo ofrecimos a sacerdotes que llevaban entre 14 y 19 años de ordenación. Tuvimos esta primera convivencia y participaron un grupito de unos 11 sacerdotes. La experiencia fue muy positiva y entonces el planteamiento es que cada año ofrezcamos a un determinado grupo de sacerdotes que de manera voluntaria puedan tener este tipo de convivencias. De manera que este año se organiza como el año pasado, a finales de agosto, me parece recordar. Sí, sería del 27 al 30 de agosto. Lo hacemos en Arenas de San Pedro. El mismo sitio que el año pasado. El mismo sitio, porque es un sitio muy bonito y también más fresco, teniendo en cuenta que todavía estamos en verano. Es un lugar muy acogedor y bien, reúne las características que nosotros queremos para una convivencia de este tipo. Que pueden participar un grupito de 10, 15, 20 sacerdotes, tiene capacidad de sobra para eso y da muchas posibilidades en cuanto a los temas que tratamos. ¿Qué ponentes han preparado para este año? ¿Qué pequeño grupo? Bueno, sí, esta convivencia de renovación sacerdotal lo que pretende es tocar los 4 aspectos fundamentales en la vida del sacerdote. Es decir, la misma formación que vamos teniendo en el seminario, pues luego después mantenerla a lo largo de nuestro ministerio sacerdotal. Entonces, como son 4 días, cada uno de esos días está dedicado a un tema en concreto. El primer día, por ejemplo, pues sería la vida espiritual del sacerdote. Entonces, la mañana tenemos un retiro cuya meditación estaría dada
por don Pedro Rodríguez Ramos, y luego la tarde la dedicamos a unas ponencias sobre la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual, que le pueden servir al sacerdote propiamente hablando en su vida espiritual, pero sobre todo para ayudar a otras personas, porque el sacerdote de alguna manera pues, se convierte también en padre espiritual de muchas almas. Ahí vendría don Francis Fernández Perea. El segundo día está más dedicado a lo que sería la madurez humana. Y entonces tenemos ahí pues, unas charlas que están enfocadas sobre todo pues, a esa madurez humana, cómo vivir la afectividad, cómo vivir nuestras relaciones, etcétera. Que creo que después de unos años de vida sacerdotal, pues es bueno, ¿no? Recordarlo, retomarlo. Ahí viene también una especialista que sería la psicóloga Carolina, es la que nos acompañará en esa mañana. Luego después, el siguiente día, está más dedicado a la formación teológica. Contaremos con la presencia del actual obispo auxiliar de Getafe, señor Rico Pavés, donde nos hará un resumen de las cuestiones teológicas actuales, por dónde va la teología actualmente. Y el último día contaremos con la presencia de nuestro arzobispo don Braulio, donde tocaremos el cuarto aspecto de la vida del sacerdote, que es la misión, la pastoral. Entonces, con él, tener un diálogo, conversar sobre este tema. Y luego todo esto envuelto pues, en actividades, diríamos, de orden de fraternidad sacerdotal, convivencia, videoforum, todo eso. Tal y como lo han comunicado al presbiterio diocesano, parece que existe mucho interés en que estas iniciativas se valoren, en que salga adelante y que existe, como en aquella carta que presentaron el delegado para el clero y el vicario general, manifestaban las ganas de que esto se valore rectamente y con seriedad. Sí, don Braulio tiene mucho interés en que se participe en este tipo de convivencias porque vemos, por la experiencia del año pasado, que ayuda. De hecho, por ejemplo, recuerdo que cuando terminamos la convivencia del año pasado, los sacerdotes me decían, organízanos otra para el año que viene. Pasa que yo le dije, bueno, vamos a ir poco a poco, vamos a coger ahora a otros sacerdotes y así cada 3 o 4 años podemos ir repitiendo. Claro. Y bueno, se ofrece así. Muy bien. ¿Están las plazas completas a estas alturas, comienzo de julio? ¿O todavía Bueno, no? ahora se están apuntando. Todavía quedan algunas plazas que aprovecho también para recordarlo, ¿no? Y que si hay sacerdotes que quieren apuntarse, pues pueden seguir haciéndolo. Además, se tiene la facilidad también, ¿no? de poder juntarse compañeros del curso, sí, o compañeros del seminario, que siempre es bonito, ¿no? Después de unos años juntarse, y también, como tiene mucho interés el arzobispo en que se participe, se ayuda económicamente para esta actividad. Hay que recordar que, como casi todas las cosas que organiza la Delegación para el Clero, las verdaderamente importantes en las que se pone interés en que la gente participe están semisubvencionadas. Sí, exactamente. Diríamos la cuantía de la convivencia, pues el sacerdote aportaría la mitad, mientras que la otra mitad corre a cargo de la diócesis. Segundo tema que queríamos hablar con usted, don Álvaro. Nos llegó comunicación de parte de la delegación sobre un asunto que se llamaba Retiro Mundial para Sacerdotes, que yo creo que era la primera vez que se nos comunicaba. ¿Y esto quién lo organiza? Bueno, esto está organizado en Francia, en Ars, porque con motivo de los 200 años de la llegada del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, a Ars. Entonces, con ese motivo, pues se vio que sería bueno ofrecer un encuentro de sacerdotes, que tuviese una parte de retiro espiritual, de ejercicios espirituales, y otra parte también de convivencia. Entonces, esto se ha ofrecido pues, a todas las diócesis del mundo, de tal manera que con tiempo pues, uno podría apuntarse. Entonces, yo lo que he hecho ha sido la comunicación que nos han enviado, en este caso a la Vicaría del Clero, pues hacérselo llegar a los sacerdotes. Por si algún sacerdote tiene interés en participar en estos ejercicios, en esta convivencia, pues que pudiese hacerlo. El ponente es un religioso italiano que se llama Enzo Bianchi. Y bueno, no hay ningún problema de traducción porque ahí evidentemente pues hay todos los sacerdotes, aunque sean de distintas lenguas, pues podrían escucharlo sin ningún problema. Lo que hizo la delegación fue vehicular una invitación que vino vía conferencia episcopal, vía Santa Sede, ¿no? O sea, eso es, vía conferencia episcopal. Nosotros tenemos otras tandas de ejercicios que son los que propiamente organiza la vicaría. Se iba a decir, ejercicios espirituales para este verano. Hay algunas diócesis que juntan tandas de ejercicios para sacerdotes, me refiero,
en torno a julio y agosto. Aquí la costumbre de nuestra delegación del clero, ¿cuál es? ¿Hay alguna tanda para sacerdotes a lo largo de este verano? Sí, precisamente ahora la estamos teniendo, porque nosotros preferimos tenerla a principio de julio, que es un momento en el que, por ejemplo, los sacerdotes que son profesores de religión acaban de terminar ya las clases y el tener que estar en los institutos, y también es un momento en el que normalmente todavía no han comenzado del todo las actividades de verano, campamentos, peregrinaciones, etc. Y vemos que da su fruto, por ejemplo, pues este año se están teniendo esta tanda de ejercicios que la está dando don Argimiro, que fue rector del Seminario Menor en Santo Tomás de Villanueva durante 10 años y 2 años director espiritual del Seminario Mayor San Ildefonso, sacerdote operario diocesano. Actualmente es el director espiritual del Colegio Español de Roma. Entonces ha venido, está dando la tanda de ejercicios hasta el próximo viernes y están participando 22 sacerdotes, que es un número muy bueno. Otras diócesis, como decía, aquí en Toledo se prefiere colocarlo al comienzo de julio, y hay otras diócesis que prefieren la última quincena de agosto, la última semana de agosto, que es cuando tiene lugar este cursillo de renovación sacerdotal. ¿Queda alguna tanda para el resto del año de retiros de ejercicios, de tanda de ejercicios sacerdotales? Sí, nosotros organizamos 5 tandas, sabiendo que siempre una de las funciones del vicario del clero es precisamente animar a los sacerdotes a que hagan ejercicios espirituales. El hecho de que nosotros organicemos unas tandas en la diócesis de Toledo intenta facilitar que se puedan realizar esas tandas de ejercicios, pero aparte de eso, evidentemente, hay otras muchas tandas que organizan en otras diócesis que los sacerdotes pueden participar. La que nosotros organizamos son 5. Tenemos una fija en octubre, que la hacemos aquí en la Casa de Ejercicios de Toledo, otra fija también en noviembre, que también la hacemos en la Casa de Ejercicios de Toledo, luego una que varía, que es o bien en Navidad o bien en febrero, depende de las fechas navideñas, que también la hacemos en la Casa de Ejercicios de Toledo, una en enero, que la hacemos en la Casa Diocesana de Talavera, porque es una manera de facilitar a los sacerdotes mayores que puedan participar, y finalmente la que tenemos en verano, que siempre buscamos un lugar más fresco, porque ya sabemos que en julio y agosto en Toledo pues hace mucho calor, y vamos siempre a la Sierra de Madrid. Muy bien. Pues invitamos a todos los sacerdotes a que valoren todo esto, que no deja de ser una exigencia de la vida sacerdotal y bueno, pues no deja de ser una propuesta, además de una exigencia propia de la condición de sacerdote, a modo de sugerencia de la delegación del clero, dentro de lo que dice de la libertad de poder participar en otras muchas que se celebran en España. Y finalmente, don Álvaro, algo que ocurrirá antes de que comience nuestra programación pastoral del curso que viene, que son las primeras jornadas de formación sacerdotal, que tendrán lugar, si Dios quiere, los días 19 y 20 de septiembre. Me parece recordar. Así es, así es. Bueno, esto es una de las novedades que hablabas, ¿no? Bueno, todo lo que se organiza para los sacerdotes es siempre con ese objetivo, ¿no? De intentar ofrecer ayudas, auxilios, para que el sacerdote pues esté lo mejor formado posible. La delegación, sobre todo, intenta impulsar lo que es la formación ordinaria del sacerdote, que la formación ordinaria es pues su vida diaria. O sea, el sacerdote tiene que tener su oración personal, el sacerdote tiene que tener su lectura, su estudio, cuando surjan problemas pastorales, pues informarse, preguntar. Bueno, esa diríamos la formación ordinaria, la que todos los sacerdotes hacemos en nuestra vida ordinaria. Y luego la delegación, como un apoyo a esa formación, pues intenta, diríamos, poner elementos extraordinarios que consoliden esa formación. Y ahí entran pues todo lo que son la formación por vicarías, por arciprestazgos, charlas de formación, lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Por edades, y la cosa nueva que vamos a implantar, si Dios quiere, este año, pues es el aula de teología Cardenal Marcelo González Martín. Bueno, ¿esto por qué surge o cómo surge? Surge sobre todo pues como un recuerdo, ¿no? Que no es ni muchísimo menos lo mismo, ni pretende ser lo mismo, pero nosotros recordábamos que hace muchos años en Toledo, cuando el Cardenal Marcelo, se celebraban las jornadas del CETE, que tuvieron pues mucha fuerza, mucho peso, ¿no? Entonces nosotros, intentando hacer una cosa más sencillita, ¿no? Pues dijimos, ¿por qué no organizamos al inicio de curso pues unas jornadas que sean especialmente dedicadas a los sacerdotes? La formación sacerdotal. Y entonces, hablando con don Braulio, pues vimos esto, ¿no?
que se podría hacer. Por un lado, llamarla Cardenal Marcelo González Martín, pues como un homenaje a la figura del cardenal, por la labor que él realizó en el cuidado de los sacerdotes, en su formación, etc. En segundo lugar, que podía empezar este año 2018 porque estamos celebrando el centenario de su nacimiento. Entonces, aunque esta idea ya la teníamos desde hace un tiempo atrás, pero dijimos, mira, pues podemos empezar en septiembre del 2018 y qué mejor manera que el contenido de estas primeras jornadas estén centradas en la figura de don Marcelo. De hecho, los habéis titulado El perfil teológico sacerdotal del cardenal Marcelo González Martín. Eso es. Y a lo largo de 2 días, de estos 19 y 20 de septiembre, pues habéis invitado un elenco de obispos. Me da la impresión que son todos obispos, ¿no? Sí. Y muchos formados o que han pasado por aquí o que han ocupado la sede toledana, que irán desglosando a lo largo de 2 días por distintos aspectos. Claro, es que, bueno, efectivamente, son todos obispos, excepto don Santiago Calvo, que fue el secretario personal, ¿no?, de don Marcelo, y que tiene un conocimiento, pues, diríamos, precioso, ¿no?, de la figura de don Marcelo. Bien, sí, lo que pensamos era que qué mejor que figuras que han trabajado o que le han conocido porque se han formado aquí, que actualmente son obispos o arzobispos, y que ellos nos presentasen un poco, pues, la figura de don Marcelo. Entonces lo ideamos de esta manera, pensamos en distintos aspectos que veíamos que eran sobresalientes en don Marcelo, aunque siempre nos quedaremos algunos en el aire, evidentemente, y entonces pues invitamos a los obispos a que pudiesen participar. Y para mí ha sido una alegría muy grande el hecho de que cuando me he puesto en contacto con estos obispos, lo han recibido pues de una manera muy alegre y enseguida deseando pues participar, intervenir. Yo lo he visto como que ellos querían también de una manera agradecer, ¿no?, a don Marcelo, y diciendo cómo no voy a participar y cómo no. Casi todos los de aquella época tienen un recuerdo muy agradecido, muy agradecido. Tal vez, y en lo que insisten más, es dentro de las 2 jornadas, la mañana del primer día, que lo han llamado retiro de inicio de curso, o ¿cómo lo habéis llamado? Sí, es que en verdad la jornada tiene como 2 partes que son distintas, ¿no? La primera parte se invita a todos los sacerdotes de la diócesis de Toledo. ¿Para qué? Bueno, pues porque los años anteriores, diríamos, el clero diocesano comenzaba el curso pastoral teniendo unas reuniones por vicarías. Pero hablando con el señor arzobispo pues pensamos, pues qué mejor que en vez de tener 3 o 4 jornadas distintas, como vamos a tener el aula de teología justo en el inicio de curso, juntarlo. Entonces, vamos a hacer una convocatoria a todos los sacerdotes para que esa mañana sea como el inicio de curso pastoral en la diócesis de Toledo. En vez de hacerlo por vicarías, como en años anteriores, un poco más repartidos, todos juntos. Todos juntos en el seminario. Y va a ser en el seminario. La mañana del 19 de septiembre. La mañana del 19 de septiembre. Una charla impartida o un pequeño retiro impartido por don Francisco Cerro Chávez. Sí, pensamos, normalmente lo da don Braulio, pero en esta ocasión pensamos en don Francisco precisamente un poco al hilo de los obispos que hemos ido invitando de cara a la figura de don Marcelo, porque también Monseñor Cerro pues nos va a hablar un poquito en el retiro, en la meditación, sobre algunos aspectos de don Marcelo. Sí. Entonces, darle un poco de unidad, ¿no?, a los 2 días. Y luego para los que quieran un poco más de formación académica, pues que se queden los 2 días. Eso es. Porque esto es algo que es estrictamente, no como otras jornadas que están abiertas para seglares, para el apostolado seglar. Estas son estrictamente para sacerdotes, para presbíteros. Sí, efectivamente, porque es un aula de teología en el que especialmente la finalidad y el objetivo es la atención a los sacerdotes. También está abierto a los seminaristas mayores, si alguno están de vacaciones, si alguno quiere participar, pues podría hacer como parte de su formación. Porque además este aula de teología está conformado, que es una cosa muy bonita, que creo que es bueno que la gente lo sepa, ¿no? O sea, una de las ideas que desde la Vicaría del Clero se quiere dar mucha fuerza es la unidad en la formación. Es decir, el seminario está en esa primera etapa de formación de los seminaristas. Luego después también el Instituto Teológico se encarga de seguir formando y luego la Vicaría del Clero intenta seguir ayudando en esa formación. Pues al
al crear el aula de teología Cardenal Marcelo González Martín, lo que se ha hecho es juntar las tres instituciones para que se vea la unidad que hay en la formación. De tal manera que los que conforman el aula sería el rector del seminario, el director del estudio teológico y el delegado del clero. Eso es. Don José María Anaya, don Francisco María y usted, don Álvaro. Sí, y una cosa también interesante es que el aula de teología está abierto a la participación de cualquier sacerdote, aunque no sea de nuestra diócesis. Por ejemplo, a finales de mayo yo tuve un encuentro con los vicarios delegados de toda España. Y allí nos invitaron algunas vicarías o delegaciones a que explicásemos lo que estamos haciendo en nuestras diócesis de cara a que los demás también conozcan y puedan ayudar. Yo también tuve la explicación de lo que hacemos aquí en la diócesis de Toledo y al mismo tiempo les hablé de esta aula de teología y repartí los dípticos que se han mandado a los sacerdotes pues a los delegados. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hay un sacerdote en una diócesis que lo conoce, quiere participar, pues puede venir y hacerlo. Está abierta. Muy bien, dejamos la invitación en el aire entonces, con especial insistencia en el curso de actualización, ¿verdad? Y en estas jornadas de formación sacerdotal que van a ser como el pistoletazo de salida del curso pastoral que viene. Todos los que quieran más información, don Álvaro, todos los que tengan alguna duda, ¿cómo pueden solucionarla? ¿Dónde tienen que ponerse en contacto? ¿A quién acuden? Bueno, normalmente los sacerdotes pues me preguntan a mí. Yo al principio de curso siempre entrego a todos los sacerdotes un tríptico donde vienen pues, las actividades fundamentales a lo largo del año. Y luego después yo voy mandando, cada vez que se acerca una actividad, pues un recordatorio a los sacerdotes para que lo sepan. Y luego, por ejemplo, el tema de las jornadas teológicas, pues eso lo pueden mirar también en la página web del Instituto Teológico. Sí. Y siempre les queda el correo de la delegación del clero, delegación clero@architoledo.org o llamarme a mí por teléfono. Siempre yo estoy disponible. Muy bien, don Álvaro, pues muchísimas gracias por todos estos esfuerzos. Enhorabuena por su nuevo nombramiento y muchas gracias por todo lo que hacen por el clero diocesano. Muchas gracias. Muy al hilo de lo que veníamos hablando con don Álvaro, el Santo Padre invita a toda la comunidad eclesial, en su vídeo para este mes de julio, a acompañar con amistad a los sacerdotes. En el vídeo, Francisco remarca la variedad de actividades que realizamos los presbíteros y el cansancio que muchas de ellas pueden generar. También insta a ayudar a los curas en su trabajo para que los que viven con fatiga y en la soledad las tareas pastorales se sientan ayudados y confortados por la amistad con Cristo y con los hermanos. El cansancio de los sacerdotes. ¿Saben cuántas veces pienso en eso? Los sacerdotes, con sus virtudes, con sus defectos, desarrollan su labor en tantos campos. Y ante tantos frentes abiertos, no se pueden quedar parados después de una desilusión. En esos momentos es bueno que recuerden que la gente quiere a sus pastores, los necesita, confía en ellos. Recemos juntos para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad el trabajo pastoral se sientan ayudados y confortados por la amistad con el Señor y con los hermanos. Las obras de restauración de la sala capitular de la catedral, que como recuerdan se halla inmersa en un proceso de restauración de las pinturas al óleo de Juan de Borgoña, estarán terminadas, si Dios quiere, en el mes de octubre. Así lo ha dado a conocer desde el Templo Primado una visita para medios de comunicación a la sala capitular
en pleno proceso de restauración y conservación, al término de la comparecencia en la que el deán de la catedral ha presentado el segundo número de la revista Catedral de Toledo. Entre andamios asoman los colores originales de Juan de Borgoña al cumplirse 2 meses del comienzo de los trabajos de restauración de la sala capitular de la Catedral Primada. Desde entonces, un equipo multidisciplinar de profesionales se afana en retirar repintes, barnices y demás elementos que han ido superponiéndose a la pintura original, consiguiendo devolver la luz a las pinturas que Juan de Borgoña creó para este lugar en 1508, por encargo del cardenal Cisneros. Lo que vais a ver es un color potentísimo, o sea, ya no es aquella oscuridad que estábamos viendo de colores opacos, que estaban repintados encima, todas esas partes los hemos eliminado. En el día a día del plan de trabajo hay que contar, cuando se habla de restauraciones de estas características, con el elemento sorpresa. En el caso de la sala capitular, comenzó con la técnica de realización de las pinturas, al óleo, no al fresco, como tradicionalmente se había señalado. También ha habido sorpresas en lo arquitectónico, pues ha aparecido una ventana oculta tras unas pinturas que nos hablan de la factura original de esta sala. La sorpresa es que encontramos un trozo de vano que era la ventana. Luego, no es verdad, sino que hemos encontrado que este edificio ya estaba construido en la época del cardenal Mendoza y pertenecía a la construcción de la piedra. Era una de las zonas que donde se construía la piedra y se preparaba. Luego, no es nuevo, que fue construido especialmente para la sala capitular, sino ya existía. El Cabildo de la Catedral Primada impulsa esta restauración, que incluye también la limpieza del artesonado, el cambio de iluminación y del sistema de refrigeración, y que concluirá el próximo mes de octubre, según los plazos previstos. Será entonces cuando veamos el resultado definitivo de la que es para muchos el alma de la catedral, la Sistina de Toledo. Esa sala capitular, que de alguna manera podíamos considerarlo la capilla sistina de nuestra catedral, pues ahora está siendo restaurada de una manera paralela a lo que pudo ser impactante en el ambiente de los conocedores y amantes del arte, la restauración de la Sistina. Bueno, pues nos sorprenderemos cuando la veamos. Estos trabajos se han presentado en la cripta de la catedral, que será abierta al público para su visita en unos días, coincidiendo con la presentación del nuevo número de la revista de la catedral, que en esta edición dedica una parte importante de sus páginas precisamente a la sala capitular, también al arquitecto Alonso de Covarrubias y a las funciones del Cabildo catedralicio. El pasado jueves la Iglesia toledana conmemoraba el 50 aniversario del fallecimiento del cardenal primado de Toledo, don Enrique Pla y Deniel. El día 5 de julio de 1968, con 91 años de edad, ponía su vida en manos de Dios y 3 días más tarde se celebraba su entierro en el templo primado en un multitudinario funeral. En la catedral, donde está enterrado, no han querido pasar por alto el recuerdo del hombre que estuvo al frente de la archidiócesis desde la posguerra hasta el posconcilio. Durante 47 años el cardenal Pla y Deniel rigió los destinos de la archidiócesis de Toledo. Fueron años difíciles. Comienza su episcopado 2 años después de terminar la Guerra Civil Española. Toledo es una diócesis que ha sufrido la pérdida de numerosos sacerdotes y las familias están devastadas. Es tiempo de curar las heridas del cuerpo y del alma. En su largo pontificado, no solo aquí en Toledo, sino en las diócesis donde estuvo anteriormente y desde aquí en su irradiación sobre toda España, el cardenal Enrique Pla y Deniel hizo una gran obra de resurrección, de curación, de levantar a unas gentes que estaban postradas, de curar heridas del cuerpo y del alma. En este jueves 5 de julio se cumplen 50 años de la muerte del cardenal y en la Catedral Primada se ha celebrado una solemne Eucaristía donde se ha hecho memoria por este pastor de la Iglesia toledana. El señor deán del Templo Primado ha destacado las 2 grandes preocupaciones del cardenal, nacido en Barcelona en 1876. La preocupación por la evangelización del mundo obrero y también por la formación de los sacerdotes. Su escudo episcopal así lo reflejaba, el buen pastor. Poniendo la mirada en Cristo,
el buen pastor. El buen pastor que da la vida por sus ovejas. Es esa curiosa combinación de dos elementos cruciales que caracterizaron y marcaron la espiritualidad sacerdotal de la época del joven sacerdote Plaideniel allá en Barcelona y en sus estudios en Roma. En sus últimos años al frente de la Archidiócesis de Toledo, el cardenal Enrique Plaideniel fue el encargado de aplicar la renovación del Concilio Vaticano II y tuvo una especial dedicación a los movimientos de acción católica especializados en el mundo del trabajo, como la OAC y la JOC, que tuvieron en él a un padre, un impulsor, un defensor, protector y amigo. El cardenal y arzobispo de Toledo, don Enrique Plaideniel, falleció en Toledo el 5 de julio de 1968, a los 91 años de edad, siendo enterrado, según su deseo, en la capilla de la Virgen del Sagrario de la Catedral Primada. Estoy casi seguro que de nuestro próximo invitado les resultará algo extrañamente familiar. Igual su nombre, su tono de voz, su imagen, seguro que han escuchado alguna de sus canciones. Se trata del que durante mucho tiempo fue puntal en la canción religiosa española, Goyo Hidalgo, y desde hace muy pocas fechas, desde hace muy recientemente, sacerdote de la Diócesis de Los Ángeles. Buenas noches, Goyo. Buenas noches. Vienes puntualmente por España, me parece. Vengo puntualmente cuando puedo. Como sacerdote pues vengo menos, pero como seminarista venía un poco más. En el verano, la Navidad y algo así. Eres natural de la Villa de Don Fadrique, sí, y ejerces como natural de la Villa. Sí, 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 claro. Entre tu nacimiento, Villa de Don Fadrique en 1973, tienes 45 años. Ya, lo iba a ocultar, pero no hay manera. No, es una broma. Sí, sí. No te importa decir no me que importa, ya estás en los 45. No me importa. A tu ordenación sacerdotal como presbítero de la Diócesis de Los Ángeles hace un par de años. 2 años. En el 2016. 2016, sí. ¿Qué pasó a lo largo de todo este tiempo? Bueno, yo estuve en el seminario de Toledo como chiquitito, o sea que la idea de ser sacerdote era ya algo también un poco lejana, ¿no? Pero bueno, pues las vueltas que da la vida. Yo cuando dejé el seminario me acuerdo que me encontraba un poco desorientado en la vida, no sabía qué iba a hacer y bueno, pues me imagino como muchos que dejaban el seminario en aquella época, pues me fui a estudiar, hice una carrera y la carrera pues me llevó a trabajar a Estados Unidos. Y estoy yendo a largos rasgos porque, bueno, y cuando llegué a Estados Unidos, pues ahí perdí todo lo que había tenido de Dios. Fueron unos 10 años en los que mi vida fue solamente profesional, pero no religiosa o espiritual. Prácticamente a la horquilla desde los 25 hasta los 35, por ahí. Por ahí. Bueno, yo siempre digo 10, pero son 9. Son desde el 1997 pues van a ser menos, al 2005, más o menos, sí, más o menos. Nosotros te recordamos como Goyo Hidalgo, sí, el cantante de música religiosa. Sí. ¿Cuántos discos llegaste a grabar en estudio? 2. Yo quería hacer más, pero es que el seminario y, bueno, por ser sacerdote ya no te deja, pero hice 2. Y todo eso fue a raíz también un poco de mi reconversión, de volver a Dios. Ahí fue cuando empezó la música otra vez. Tú estudiaste filología en la Complutense. Filología inglesa. ¿Qué te lleva a Los Ángeles? ¿Ejercer profesionalmente o ya estabas preparando, urdiendo tu carrera musical? ¿Cómo llegaste No, la carrera musical apareció con mi reconversión. En aquella época cuando yo estaba en la universidad y sobre todo cuando me fui a Los Ángeles, para mí la música que yo he hecho ha sido siempre en relación con Dios. Y en aquella época cuando me fui a los Estados Unidos, Dios para mí no era nada. Entonces, me da pena decirlo, pero la verdad, no era nada, ¿no? Entonces me fui a Los Ángeles y, bueno, me fui como maestro, me ofrecieron un trabajo y lo aproveché y me fui y me quedé muchísimo tiempo. Y estando allí fue cuando vino ese momento de enamorarme de Dios de nuevo, como mayor, ¿no? Como persona mayor y ahí es donde surgió la música de nuevo, otra vez. Por unos años de militancia católica, me refiero de una vida católica bastante comprometida. ¿Trataste de llevar a cabo en aquella época una especie como de base de datos de música católica, me parece recordar? Pues sí, ayudaba muchísimo, es que empezamos, sí. Lo que me pasaba a mí cuando yo empecé con la música católica, vino mi reconversión y mi enamoramiento con Dios de nuevo. Yo quería evangelizar sobre todo con la música, porque qué curioso, fue lo primero que yo recordé
volviendo a Dios fue lo primero que más me ayudaba, ¿no? Yo me acuerdo que era muy difícil ser cantante de música católica, además en español, sí, y poder hacer algo con ello. Yo lo que quería era grabar, pues yo me acuerdo que era muy amigo de la hermana Glenda, ¿no? Todavía somos muy amigos. Sí. Y yo, si ve esto ella, yo decía, yo no quiero grabar las canciones como ella, yo quiero algo que los jóvenes puedan cantar en el coche, puedan bailar, pero y atraerles a Dios, ¿no? Porque yo me encontraba en ese momento sí, ahí, ¿no? Y fue muy difícil. Empezamos con otros cantantes de otros países a poner datos y a buscar otros cantantes y a intentar pues, unirnos, sobre todo porque la música protestante tiene mucha fuerza y entre ellos se apoyan mucho. Es un tema que me parece apasionante e igual en tu próxima visita a España podríamos dedicar un monográfico a la música religiosa. Hace unas fechas, hablando con alguien que se dedica a la comunicación católica, me decía, solo tienes que comparar cómo se presenta la música católica a cómo la presentan los protestantes. Efectivamente. Me sugirió un par de grupos de música católica protestante para que viese sus vídeos en YouTube y son súper acabados, hacen festivales donde hay muchas bandas de música muy buenas, en eso van por delante. Sí, pero mira, yo sí sé por qué es. En Estados Unidos, cuando uno es protestante, evangélico o es baptist, no sé cómo se dice en español, o cuando es pues, cualquier otra denominación protestante, cuando uno va a la iglesia, pues no va como nosotros a la Eucaristía 1 hora o lo que sea, ¿no? Ellos van a lo mejor 2 o 3 horas, ¿no? Y entonces se dedican, lo primero, a alabar a Dios con la música y lo segundo, la palabra, ¿no? Entonces, esas son las 2 cosas más importantes a grandes rasgos, ¿no? Las cosas más importantes del protestante, la palabra, la predicación y la música. Con lo cual, si tú eres un grupo de música que pertenece a una iglesia, la iglesia te va a promocionar y te va a pagar y te va a ayudar para que seas lo mejor posible, ¿no? Sí. Entonces, por esos vídeos, yo me acuerdo que cuando empecé con la música quería hacer un vídeo. Yo quería ser como los protestantes en ese sentido, quería tener una música y unos vídeos y algo lo mejor posible, ¿no? Pero claro, viene el dinero. Invitamos a la gente, aunque tu carrera musical ha quedado suspendida de momento, a que todavía tus vídeos están en YouTube y se pueden ver. ¿Hasta qué punto pues tratabas de darle este tono un poco...? Intenté, pero es que es muy difícil porque si no tienes apoyo de alguien, pues yo me acuerdo que yo me tenía que mover los conciertos, yo me tenía que mover las promociones y claro, sonaba muy mal que yo mismo me tuviera que promocionar y decir, hey, ¿queréis que os cante alguien un concierto? Quedaba muy mal. Eso los protestantes lo hacen muy bien. Ellos, entre ellos, se apoyan y se ayudan porque saben que esa es la evangelización que ellos dan. Yo quería hacer un vídeo y me costaba pues como $15.000 o $20.000, que son pues lo mismo en euros, ¿no? Caramba. Y yo no podía hacer eso. Claro. Tenía ideas, pero bueno. Claro, tú nos recuerdas que para los protestantes es el ministerio de la palabra y la música también como un ministerio. Los 2 ministerios son los que apuntalan su apostolado. Sí. Y de algún modo pues a los afroamericanos, a la música afroamericana, el gospel les sirvió y ahora es todos esos. Efectivamente. Entras en el seminario en el 2009. El 2009, sí. Porque hay algo larvado, hay algo latente que surgió en casa de pequeño, has asegurado en alguna entrevista y que siempre estuvo ahí. Sí, siempre estuvo ahí. Una vez que la llamada está, siempre está. Yo dejé el seminario a los 16 años en Toledo, pues no sé, quizá porque pues no supe hacer un discernimiento. Bueno, o porque, no sé, quizá porque la vida me llevó a otros sitios. Y en el 2009, bueno, yo me acuerdo que dejé de ir a la iglesia, dejé a Dios 10 años, bueno, menos, siempre digo 10, no sé por qué, porque mi cabeza son, quizás sea un poquitín antes del 97, pero mucho tiempo, ¿no? Y cuando llegué a Estados Unidos me dediqué a mí mismo, era la primera vez que ganaba dinero, la primera vez que tenía un trabajo estable, que me compré un coche, entonces me dediqué... California, que es la tierra de las oportunidades. Claro, me dediqué a mí mismo y a mis amigos, y entonces me acuerdo pues que no iba a misa ni iba a nada, absolutamente a nada, ¿no? Pero una vez yo estaba en una relación con una chica y me dejó por mensaje de texto, ¿no? Si alguien me ve, que por favor no dejen a la gente por texto, que tengan la valentía de poder decir. Claro. Me dolió tanto que entré en una depresión y esa depresión me llevó a beber y a estar pues muy mal con el alcohol también. Y una noche llegué a casa y no fui a trabajar al día siguiente y me quedé dormido en el sofá. Y al día siguiente, cuando me desperté, estaba la tele puesta y lo primero que vi fue la frase de no tengan miedo, en inglés, claro, y es que era el entierro de Juan Pablo II. Y yo sé que esto va a sonar un poco así cursi, pero vi mi vida en 0
0,0 segundos, 0,001 segundos. Es que fue algo increíble. La vida entera así, ¿no? Y dije, Dios mío, ¿qué he hecho? Y ahí empezó mi conversión, o mi reconversión, y la música. Y la música. Sí. Y ahora perteneces al arzobispado, a la arquidiócesis de Los Ángeles. Sí. ¿Cómo es la iglesia en Estados Unidos? En concreto, ¿cómo es la iglesia de la costa oeste? Esta mañana hablábamos aquí algunos en esta Santa Casa de la iglesia bostoniana, de la iglesia católica de la costa este. Sí. ¿Cómo sois los de la costa oeste? oeste? Diferente, pues bueno, hay dos palabras que yo siempre he odiado en la iglesia y las voy a comentar, más que nada como tema de diálogo. Sí. El tema de liberal y conservador y todo eso. Esas dos palabras es que nunca las he llegado a comprender, y menos cuando uno entra a conocer a Dios de mayor, pues porque eso para mí no tenía sentido. La Iglesia del Oeste se considera más liberal, por eso uso la palabra. Todavía no lo entiendo, porque es una iglesia dada a la gente, es una iglesia con mucha vida, es una iglesia con mucha apertura, es una iglesia que abre los brazos a la gente, es una iglesia que dice, si tú estás dañado y te encuentras en un momento en tu vida en el que te duele todo, en el que tienes muchos problemas, en el que te sientes con mucho dolor, en el que piensas que nadie te va a querer, Dios te quiere, y como Dios te quiere, nosotros también. La gente piensa que eso es muy protestante. A mí me parece todavía muy católico. Es que pensamos que lo protestante y lo católico es 100% diferente, pero el ayudar a la gente a venir a la iglesia y a abrir los brazos a la gente es lo de Cristo. Y eso la iglesia del oeste es muy así. Es una iglesia con mucha vida, ¿no? Y que vive muy a la intemperie. Tal vez lo que más diferencia es que los católicos del este, Nueva York, Boston, Connecticut, hay un poco de establishment todavía, y la iglesia de la costa oeste, pues vivís un poco a la intemperie y más capaces, más abiertos a todo. Yo siempre he dicho una cosa, y cómo me gustaría volver a España, la verdad, como sacerdote. No es tan fácil, tú sabes, pero a lo mejor si don Braulio ve este programa me va a dejar... Bueno, me consta que lo ve, así es que... A mí me gustaría muchísimo volver a España, te voy a decir por qué. Porque veo muchísimas cosas muy buenas de España, en concreto de Toledo, pero cuando digo España, pues yo lo que conozco es Toledo. Pero veo muchas cosas increíbles, ese espíritu de apertura y ese espíritu, ese carisma de fuerza del Espíritu Santo que hay en Los Ángeles. Me gustaría poder hacer no una mezcla, pero una convivencia de las dos. Las iglesias en Los Ángeles están llenas. En mi parroquia tenemos 10 misas los domingos. Caramba. Y tenemos 1.200 personas que caben en la iglesia. Está llena todos los días. ¿Por qué? Porque el sacerdote es una parte muy importante también de la iglesia, y el sacerdote pues tiene muchos ministerios, va con la gente, vamos a hablar. Entonces, hay algo en la iglesia americana que tiene una fuerza espiritual que creo que en España nos haría muy bien. Yo creo que cada vez más miramos no solo al episcopado estadounidense, sino a iniciativas que vienen de Estados Unidos, de la costa oeste, de Miami también, que allí también están un poco desatados pastoralmente. Cada vez contemplamos más y leemos más bibliografía que viene de Estados Unidos. Tú ahora mismo estás de vicario parroquial en... Mi iglesia se llama Santa Rosa de Lima, St. Rose of Lima en inglés, y es una ciudad, porque claro, Los Ángeles es tan grande que lo dividen en ciudades. Es una ciudad que se llama Simi Valley. Ese nombre es un nombre indio, de los indios allí, que significaba el Valle del Viento. Y es un sitio, donde yo vivo tiene 128.000 habitantes. Forma parte de la gran zona metropolitana de Los Ángeles. Sí. Tiene 128.000 habitantes y somos la única parroquia. Somos 2 sacerdotes y medio. Muy bien. Yo soy el medio. Tú eres el medio. No. ¿Y vienes aquí a Villahonfadrique o regresas por Toledo siempre que puedes, que es anualmente? De vacaciones, anualmente, y suelen venir amigos míos de la parroquia, o seminaristas, o sacerdotes, y siempre nos toca la vuelta a Toledo, a la catedral. Muy bien, pues te emplazamos a que la próxima vez que vengas podamos hablar un poco más largo y tendido de un tema que yo creo que conoces tú mejor que nadie. Aquí tenemos cantautores todavía en España, y muy buenos por cierto, pero tal vez tú tienes una visión un poco más global de un tema que tal vez no hemos cuidado lo suficiente. Yo creo que tú has dado testimonio a veces de que la música católica no ha sido precisamente la gran comprendida. Estoy de acuerdo. Me gustaría en ese sentido darle un poco más de vida, y creo que estamos a tiempo todavía, Así que... Muy bien, Goyo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por todos estos esfuerzos. Gracias a ti.
Reacciones es el título del escrito pastoral del señor arzobispo para esta semana. Don Braulio utiliza como punto de partida la unanimidad y la rapidez con la que reacciona la sociedad ante situaciones de violencia contra las mujeres y la sensibilidad que existe por todo lo que tiene que ver con la igualdad entre la mujer y el varón para mostrar su preocupación por la cada vez más habitual tendencia por confundir igualdad con ideología de género. No dejen de leerlo en el Semanario Diocesano Padre Nuestro. Las reacciones y las protestas airadas por la libertad provisional de los 5 componentes de la manada son el punto de partida del escrito semanal del señor arzobispo de Toledo. Una sentencia que incluso ha llevado a que Castilla-La Mancha apruebe rápidamente el anteproyecto de ley para una sociedad libre de violencia de género. Don Braulio Rodríguez muestra su preocupación porque se pueda confundir igualdad con ideología de género, corriente de pensamiento en la que se apoya esta ley. Asegura que el cambio de concepto género por sexo no traerá igualdad, sino la confusión y la incapacidad para solucionar el aberrante problema de que un varón mate a una mujer por creer que tiene derecho sobre ella. El señor arzobispo recuerda que la igualdad de sexos es algo más profundo, que necesita una reflexión antropológica seria y una verdadera educación en igualdad. Don Braulio Rodríguez afirma que el ultrafeminismo no es la solución, ni la perspectiva de género el bálsamo. Por ello se pregunta si la ingeniería social puede solucionar los problemas que generan una sexualidad entregada al naturalismo instintivo que incluso acepta la pornografía como objeto de consumo. Concluye su escrito recordando que ese anteproyecto de ley incluye la implantación de una asignatura obligatoria cuyo currículo está repleto de ideología de género, un camino seguro para un pensamiento único. El Secretariado de Pastoral Universitaria de Toledo organiza, con la colaboración de la Delegación de Juventud y la de la Universidad de Castilla-La Mancha, el primer campus de verano en el que se desarrollará un curso de bioética. Tendrá lugar en Oviedo del 29 de julio al 4 de agosto. El joven universitario que quiera disfrutar de una semana de formación y quiera además vivir momentos de oración, de ocio y diversión, descendiendo el Sella o visitando Covadonga, que no dude en inscribirse antes del 10 de julio. El estatuto del embrión, el aborto o el sentido del sufrimiento humano son algunos de los temas que se plantearán en el primer campus de verano organizado por Pastoral Universitaria en colaboración con la Delegación de Adolescencia y Juventud de Toledo y la Universidad de Castilla-La Mancha. Buscamos un tema que fuera atrayente y buscando formar también a estos jóvenes unas cuestiones pues, de actualidad, ¿no? Entonces había muchas posibilidades, pero decidimos hacerlo en torno a bioética por la necesidad que ellos tienen y la actualidad de estos temas, ¿no? Aborto, eutanasia, reproducción asistida, moral, no moral. Entonces, en cuanto a toda esta amalgama de temas, ellos tienen muchas dudas, así lo manifiestan en distintos sitios, momentos y ocasiones, y había que darles una respuesta y un apoyo. Oviedo es la ciudad elegida para celebrar este primer campus, que además contará con otras actividades como el descenso del río Sella o una visita a Covadonga. El campus está dirigido a universitarios cuya participación en el curso será reconocida con un crédito, aunque también está abierto a jóvenes que hayan finalizado segundo de bachiller. Oviedo lo hacemos huyendo del calor toledano y también buscando un marco que anime al universitario a caer en la cuenta que está de vacaciones, que no es un tiempo de estudio formativo y tal, que salga un poco y rompa con la rutina y que encuentre un sitio agradable, donde tienes ciertas actividades para cosas lúdicas y bueno, te permite desconectar un poco de tu realidad cotidiana, aprovechar el tiempo de verano y disfrutar y gozar. El plazo de inscripción para participar en este campus de verano finaliza el 10 de julio y las plazas son limitadas. Son ya más de 100 los jóvenes inscritos y la inscripción debe hacerse online a través de la web de Adolescencia y Juventud de la Archidiócesis de Toledo. Muy bien, hasta aquí ha llegado la crónica de la Iglesia de esta semana. Se trata de la última de nuestra temporada. Sabemos que nos van a echar de menos. Nosotros también lo vamos a pasar mal sin su compañía a lo largo de este inmerecido receso veraniego. En cualquier caso, les emplazamos para una nueva temporada de programación en esta Santa Casa a mediados de septiembre. Pasen lo mejor que puedan estos meses de verano con la mejor programación, que es la que les ofrece el canal diocesano de televisión, que es su canal amigo. Hasta septiembre, que sean felices.